Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy voy a hablar de un tema muy complejo. Quiero tomarlo con mucha seriedad y con mucho respeto porque hablar de política en un país en donde por esa causa ha habido un conflicto interno de más de 60 años no es algo que realmente se deba tomar a la ligera. Primero que todo, la idea de este video no es decirles por quién votar ni meternos de manera profunda en la política, sino hacerle saber a todo aquel que sigue a Jesús, a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que sabe que la Biblia no es simplemente un libro, sino es la ley que rige al mundo, y esa ley, por más que la desconozca mucha gente, no quiere decir que el desconocimiento de la ley nos haga exentos de la misma. El saber que la Biblia es la base fundamental para la justicia y la equidad en la sociedad nos hace darnos cuenta de lo importante que es que un gobierno respete nuestros derechos y que un gobierno permita que esos valores y esas leyes establecidas que rigen el universo entero sean las que verdaderamente importen en nuestra vida. Así que por supuesto no vengo a hablarles de la moral de los individuos políticos o de las personas candidatos a la presidencia, porque no hay de dónde escoger, no hay de dónde sacar. No existe tal cosa como que Petro es el diablo y sus opositores sean Dios, o que Dios esté con la derecha y ese tipo de cosas. No las comparto ni las creo, pero sí tengo que hablarles directamente de mi experiencia de haber vivido en dos países socialistas, con un ala comunista, de haber conocido de primera mano lo que es este modo de gobierno y su objetivo final. Vengo simplemente a hacerles entender por qué es tan dañino y por qué es tan incorrecto que alguien que crea en Jesús vote por una persona como Gustavo Petro. Para hacerles comprender un poco mejor la idea, tengo que hablarles de cosas un poquito más complejas, así que espero que se puedan tomar el tiempo para ver este video, y si quieren opinar, hablar acerca de él, se tomen al menos el tiempo de verlo de principio a fin para poder tomar una opinión objetiva de lo que van a decir acerca de lo que estoy a punto de hablar. Hay 4 esferas en nuestra sociedad que han existido desde que se estableció la democracia. La primera y la más evidente es el gobierno, la segunda es la iglesia, la tercera es la familia y la cuarta es el individuo. Siempre y cuando en un gobierno se respeten y se separen esas 4 esferas, va a haber un orden, va a poder haber una ley basada en los derechos y en los deberes que tiene un individuo en una sociedad, respetando sus creencias y respetando su moral. Pero ahí empieza la problemática de un gobierno de extrema izquierda, de un gobierno socialista o comunista. Y es que el objetivo primario de ellos es poder destruir las esferas que sobran en el proceso de lograr que el gobierno se convierta en el todo del individuo. Es decir, el gobierno socialista tiene como objetivo proveer y dar absolutamente todo al individuo. En otras palabras, en un gobierno como el de Gustavo Petro, lo que va a suceder es que la ala política o los gobernantes del país se convierten en Dios. Porque por supuesto, el socialismo y el comunismo nació 100% ateo, como esa necesidad de probar que el ser humano puede vivir sin Dios y de que no lo necesita de ninguna manera, que el gobierno podría reemplazar absolutamente toda necesidad del individuo, pero resulta que en ese proceso hay muchos obstáculos para esta ideología. Los 2 más importantes y evidentes son esas esferas que sobran, que son la iglesia y la familia. La iglesia es un obstáculo muy grande para el gobierno porque no permite que el individuo tenga fe en su gobierno, sino que tenga fe en un poder superior, en Dios. Es un obstáculo para la ideología de pensamiento porque la fe es algo que rompe con los esquemas del conocimiento. Por eso nos damos cuenta de que obviamente lo primero que quiere hacer un socialista al subir es poner impuestos a las iglesias, es callar y privar la libertad de culto, estableciendo o diciendo que es un país ateo,
pero en realidad lo que quieren hacer es poder callar todas las religiones o todo lo que se oponga a su ideología de gobierno, porque evidentemente la iglesia es totalmente lo opuesto a lo que quiere instaurar el ateísmo en el mundo. Ese es su primer impedimento, la iglesia. El segundo es la familia, y ese es el más fuerte y el que quiero enfatizar más en este video. El gobierno socialista tiene como objetivo desmenuzar la familia, desmembrarla, deshacerla, acabar el modelo de familia. Y el modelo de familia fue creado por Dios, es decir, no hay otra manera en la cual nosotros podamos identificar cómo es una familia que no sea la Biblia. Dios estableció que una familia es papá, mamá, hijos. Eso es una familia, esa es la base fundamental de lo que es una familia, y es el impedimento, yo diría que más grande del gobierno, porque desde allí es de donde parte la moral, los valores, las creencias, todo lo que como seres humanos podemos llegar a entender y a ver algún día. Un niño de los 0 o un bebé de los 0 a los 3 años es donde se forma prácticamente lo que va a ser el carácter, de lo que va a ser su forma de ser, su personalidad, sus rasgos, su manera de ver el mundo por los próximos años que le queden de vida. Entonces es por eso, y es esa la razón por la cual hay cartillas para niños desde los 3 hasta los 5 años de cómo explorar su género, de toda esta falsa identidad de género. Y sí, si en Colombia decimos que esas cartillas que algún día se estuvieron hablando y fueron polémicas y salieron en las noticias sobre lo que es la orientación de género y enseñarle a los niños, a bebés, a temprana edad, que ellos pueden ser hombre, mujer, y explorar su sexualidad en una edad en la cual ellos no están aptos. Todo esto es con el fin de destruir la familia, y decir que no existieron esas cartillas es una falacia, es mentira, porque ellas, si no se lograron o si no se están distribuyendo ya mismo en Colombia, se están distribuyendo hace mucho tiempo en otros países. El ejemplo más cercano, para que no nos vayamos a Europa, donde esto sucede hace tiempo ya, es Uruguay. En Uruguay esas cartillas son una realidad y se les enseña a los niños desde los 5 años en los colegios. Ellos tienen que estar prácticamente obligados a conocer su identidad sexual desde esta edad, y a saber que pueden haber compañeros de ellos que se crean niñas, a que pueden tener familias con 2 padres o 2 madres, o ese tipo de cosas que no son más que ideologías retorcidas para dañar la mentalidad del niño y poder destruir la familia como Dios la creó. La familia es la base fundamental de nuestra sociedad, es lo que más se debe defender, respetar y proteger, porque es lo que permite que el individuo verdaderamente entienda y diferencie entre lo que es bueno y lo que es malo. Si el gobierno logra acabar con esa esfera de la sociedad, efectivamente lo que va a suceder es que el gobierno es el que le va a decir al individuo lo que es bueno y lo que es malo, y eso es algo sumamente grave. Pero bueno, las cartillas no son nada, olvidemos eso, olvidemos la identidad de género, olvidemos todo ese parafernalia y toda esta mentira que quieren introducir a los colegios y a nuestros niños. Y vayámonos un poco más hacia lo que lograría un gobierno socialista una vez esté instaurado o establecido. Lo primero que va a buscar es darle la educación gratis desde el 0 grado hasta que el niño salga profesional. Pero esto no va gratis, ni es tan genial como lo pintan. Bien dice el dicho que eso tan bueno no dan tanto. La primera problemática se encuentra en hacerle saber al niño que su papá no es su proveedor, su papá no es el que le da, sino es el gobierno. Entonces el niño a los 12, 13, 14 años sabe que muy fácilmente se puede ir de su casa, puede irse a vivir con su novia, vivir la vida como, perdone lo que voy a decir, como se le da la gana. Porque ustedes entenderán que un niño a esa edad, a los 12, a los 13, a los 14 años, no tiene idea de cómo vivir la vida. Pero gracias a que su gobierno promueve el poder no depender de absolutamente nadie, sino solamente del gobierno,
valga la redundancia, el individuo, el niño piensa que él no necesita absolutamente nada más en la vida, que él puede dispensar de sus padres. Y hay cientos, miles de niños viviendo este caso ya en Uruguay. Niños que están viviendo solo, que no tienen ni idea de cómo vivir. A los 14 años, imagínense un niño cómo va a limpiar su cuarto, cómo va a organizar un lugar donde vivir, cómo va a lavar un baño. No tiene ni idea absolutamente nada de eso, pero su gobierno le está pagando mensualmente para que él haga lo que se le dé la gana con tal de que vaya a las clases que el gobierno le está instaurando y que estudie la carrera que el gobierno le está diciendo que estudie, porque sí, esa es la segunda pega y esa es la segunda pequeña letra que se encuentra en el contrato del socialismo, y es que cuando sales de tu educación primaria y secundaria, cuando te gradúas, en Colombia le llamamos del bachillerato, tú no tienes el derecho a escoger tu carrera. El gobierno decide que vas a estudiar acorde a la necesidad que el gobierno tenga de gente, ¿sí? Si el gobierno necesita ingenieros, si el gobierno necesita médicos, el gobierno te va a decir que estudiar. No eres tú quien eliges, no eres tú quien decides que vas a estudiar, sino que el gobierno te va a decir qué opciones tiene para ti. Si tienes solamente 2 carreras, pues hasta ahí llegaste, y si no quieres estudiar, pues no te va a ayudar en absolutamente nada. Entonces niños a los 14 años, a los 15 años, en Uruguay quedan en la indigencia. Sí, en la indigencia, porque no tienen ayuda del gobierno, no están estudiando, no están viviendo con sus papás y están perdiendo sus vidas en las drogas. Esa es la realidad, y eso es el objetivo como tal de un gobierno socialista: buscar cómo destruir la familia. Y es sumamente irónico que el gobierno sea el que esté pagando por todo eso, porque son los padres, señores, o sea, son los padres los que están pagando los impuestos para que el gobierno los tome y se los devuelva a los hijos. No hay nada más sin sentido que pensar que la educación gratis es gratis. O sea, eso tiene unas comillas inmensas en la palabra gratis, porque obviamente el gobierno no va a sacar el dinero de debajo de la cama o de los colchones de los congresistas. El gobierno saca el dinero del mismo pueblo. Es decir, en Uruguay los impuestos que se pagan son absurdos. Absurdos al punto en que no es normal en un país que está repleto de carne que la mayoría de gente coma carne, porque tiene tantos impuestos que es sumamente costosa. Sumamente costosa. Entonces sí, el uruguayo promedio come carne, pero no come todos los días, porque es demasiado cara. Al punto de darles un ejemplo, la carne uruguaya es el doble de cara, o puede ser, dependiendo del corte, el triple de cara de lo que es aquí en Colombia. Y solo por darles un ejemplo, obviamente el precio de todo aumenta excesivamente porque tienen que sacar el dinero de algún lado, y los padres están trabajando como locos, porque si algo que tienen los uruguayos es que son sumamente trabajadores, y básicamente gran parte de su trabajo se va para el gobierno. Entonces al final esto es un sinsentido, porque esa misma plata con la que el papá está pagando impuestos al gobierno es la misma que podría destinar para darle estudio a su hijo, y quizás un mejor estudio, y quizás unas mejores oportunidades, y quizás una carrera que su hijo pudiera elegir y no la que el gobierno le dicta. Entonces estas son unas pocas de las estrategias que usa el gobierno para destruir la familia, porque es el impedimento más grande que tienen para poder hacerle creer a la gente que lo único que necesita el individuo es el gobierno, y que el gobierno es Dios. Esa es la verdad y esa es la realidad, y esa es la razón por la que yo jamás en mi vida votaría por Gustavo Petro Urrego, porque sé que por encima del gobierno, que por encima de su creencia, que por encima de lo que él piense, o cualquier otra persona que piense lo mismo, está Dios. Y yo no voy a ir en contra de lo que Dios creó. Yo no voy a ir en contra de la familia. Yo no voy a ir en contra jamás de la iglesia. Así como nunca me he ido en contra del gobierno. Como nunca creo tampoco en la anarquía. La anarquía no deja nada bueno ni sirve para nada. Y eso es lo que me lleva al segundo punto. Y la segunda razón por la que jamás votaría por el gobierno de Gustavo Petro. No más odios viscerales. No más. No más. Es horrible y doloroso e impensable, inaceptable que un hombre
venga a ganar votos a razón del odio visceral y a razón de la rabia que siente contra el gobierno, y que muchas personas se hayan dejado llevar de eso, y la única razón por la que quieran votar por Gustavo Petro es por la rabia que le tienen a la derecha, por la rabia que le tienen a la iglesia. Obviamente es obvio que la sociedad asocia la iglesia y el gobierno de derecha con lo mismo, porque por muchos años fueron la misma cosa. Eso es claro, y eso sucedió en nuestro país, y eso es algo que se tiene que decir. Yo no lo voy a negar, pero otra cosa que no voy a negar es que el odio, la rabia y la venganza no van a llevar a nuestro país a nada. ¿Saben a qué va a llevarlo? A más sangre, a más muerte, a más dolor, que no necesita nuestro país. Nuestro país ya no necesita más de eso. Nuestro país no necesita más divisiones. Nuestro país no necesita que la gente que vote por Gustavo Petro se acuchille con la gente que vota por la derecha. Si bien es cierto, hoy día estamos viviendo las consecuencias de lo que hizo Álvaro Uribe Vélez en nuestro país, porque efectivamente la violencia no es la solución. Él creyó que con violencia iba a arreglar este país. No, pues ahora está peor. Pero la respuesta a eso no puede ser más violencia. Es decir, efectivamente Álvaro Uribe es uno de los problemas, pero Gustavo Petro no es la solución. Y eso es algo que quiero que lleven, porque jamás un gobierno que promueva y que la gente que vote simplemente por el deseo de ver a los ricos comiendo tierra. O sea, qué cosa tan ridícula, o sea, tengo mil cosas que decirles acerca de lo ilógico que es votar en un gobierno en el cual, que para lograr la igualdad de condiciones en un país latinoamericano donde no todos pueden ser ricos, entonces todos van a ser pobres para lograr igualdad de condiciones. Eso es lo más ridículo. Pero ese es el pensamiento socialista. O si no, pregúntenle a Cuba. Sí, he estado en Cuba. No es de que veo videos de cuán doloroso es Cuba. No, he vivido en Cuba. He dormido en una casa cubana, me he transportado como cubano, he comido como cubano, sé lo que es eso y sé lo injusto que es. Que ese objetivo de la igualdad solo genera igualdad de pobreza para el pueblo, mientras el gobierno está gastándose el dinero que está generando el pueblo. Esa es la realidad. Tendría mil cosas por decirle, pero solo les dejo esas dos. Nuestras esferas de la sociedad están siendo atacadas, nuestros derechos están directamente siendo atacados y queriendo destruir dos cosas esenciales de nuestra sociedad, como es la iglesia y como es lo de la familia. Y la segunda, no podemos votar jamás como creyentes, como cristianos, en un gobierno que promueve odios y venganzas en contra de otra parte de la sociedad. Eso no tiene sentido y eso no tiene cara. Pido a Dios que haga su voluntad. Suba quien suba, gobierne quien gobierne ahora nuestro país, que se haga la voluntad de Dios. Y no tenemos miedo, porque sí, el gobierno de Gustavo Petro, eso nunca ha infundido mucho miedo en nuestro país. Y no, tampoco se necesita más miedo. Ya hemos tenido bastante. Colombia ha tenido muchísimo de eso. Así que solo les pido que mediten en esto, que si tienen sus opiniones, sus ideas. Este video realmente es muy corto, tengo mucho más que explicarles, pero es solo un pequeño abrebocas de lo mucho que tengo que decir acerca de por qué no votaría nunca por Gustavo. Así que bueno, espero que sea de mucha bendición, espero que si les gustó lo compartan y que sigamos creciendo como esa comunidad de gente que no quiere jamás que la ley de Dios sea pasada por encima, que quiere seguir a Jesús. Nos vemos.